tu pueblo. Bless your people. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén. Voy a orar. Amen. Padre, en Amen. el nombre de Jesús. Father, in the name of Señor, usa a tu Jesus, sierva Stephanie. use your servant Padre, Stephanie. en el nombre de Jesús sabemos que ya tú pusiste esa palabra en su corazón. Father, we know that you already gave her the word. Padre, que sea de gran bendición para esta casa, Señor. Allow it to be a great blessing to this Úsala, house. papá. Use her, Lord. A medida que el mensaje vaya fluyendo, Allow the message to flow. todo el que esté enfermo sea sano. That everything that is sick be Todo el healed. que está atado sea libre. Everyone that is bound is Que free. no haya espacio para nada, That there be no space solamente para el Espíritu Santo. only for the Holy En Spirit. el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Dios le bendiga, iglesia. May God bless you, church. Reciba un abrazo fuerte de aquí. I'm sending you a big hug from here. Quiero agradecer primero a Dios I want to give thanks to the Lord first, y luego a los pastores de la casa and then as well to the pastors of this house por la oportunidad de traer esta palabra este día. for the opportunity to share the word with you today. También a los ancianos, a los hermanos que tanto amor y cuidado nos han dado. Same to the elders and the folks here who have blessed us so much. Mi familia y yo le estamos eternamente agradecidos y les amamos en Cristo. Me and my family are eternally grateful and wish you the best in the Lord. Bien, quiero hablarles en esta mañana bajo el título And today I want to share with you Destruyendo todo obstáculo de arrogancia que nos impide conocer a Dios. destroying every obstacle of arrogance that impedes us knowing the Lord. Amén. Amen. Leemos en el nombre de Jesús la palabra en Segundas de Corintios 3:5. We're going to read in 2 Corinthians 10, verse 3 and 4, and in English you can read it on the screen. Aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios y dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Amen. Sigue diciendo Pablo, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a conocer a Cristo. Amén. Amen. Damos gracias a Dios por la palabra. Yo voy a orar y vamos a iniciar. We're grateful for the word. Padre, We're gonna gracias pray. por tu palabra. Te pedimos, Señor, que haga todo lo que tú le enviaste a hacer. Father, we ask you to Habla, do Señor, a everything that nuestro you've done corazón. Quita toda distracción, Take Señor, away y every ayúdanos, distraction Señor, and a help recibir us lo que tú has enviado para to nosotros. receive what you have for us. Bien. Amen. Hermanos, no sé si usted ha ido caminando por algún camino y de repente hay don't una know. piedra, hay algún estorbo, I ¿verdad? don't know if you've ever taken a walk and there's something in the way, Y puede pasar and it could be que si ese estorbo es pequeño, nosotros lo saltamos, ¿verdad? Y that if seguimos there's caminando. a little obstacle, we kind of just walk over it, right? O si el estorbo a veces es muy ancho, entonces lo rodeamos y seguimos caminando. Or if the obstacle or object is too big, we just go around it. Y en nuestro caminar con Cristo And in our walk with Christ, también van a haber estorbos we're going to see obstacles or things in que our way tenemos que saltar o que tenemos que rodear a veces. that we may need to walk over or walk around sometimes. Pero hay un tipo de obstáculo But there's a type of obstacle que el apóstol Pablo nos enseña que no debemos ni saltarlo ni rodearlo, that the Apostle Paul tells us that we shouldn't neither jump over or go around, sino que tenemos que destruirlo. that instead we need to destroy it. Y ese obstáculo es la arrogancia. And that obstacle is arrogance and pride. Dice la palabra que aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes. That he says that even though, Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, even though that God is great, he occupies the humble. pero se mantiene distante de los orgullosos. But he stays away from the proud. Y en la Biblia, And in the Bible, la palabra arrogancia the word pride, también se refiere a soberbia, a orgullo. it also means pride or arrogance.
y se refiere a una actitud de superioridad o autoenamoramiento It's a self love or a feeling of knowing everything, donde se considera que se es mejor o más importante que los demás where you feel that you're better or better than others. y se desprecian las opiniones y los sentimientos ajenos. And it pushes away other people's feelings or things that they feel. La Biblia considera la arrogancia, el orgullo, la soberbia en cualquiera de sus formas como un pecado que corrompe el corazón The Bible says that it pushes away anyone who is proud y que nos aleja de Dios. and that it takes us away from God. Esa es la razón por la que tenemos que destruir And la this is arrogancia. why we have to break and destroy pride. Porque hay obstáculos que están fuera de nosotros que podemos rodear o saltar. Because there's obstacles in our life that we can jump over, walk around, Pero la arrogancia está en nosotros. but arrogance and pride is within us. Está en nuestro coco, It's in our coconut, en nuestra mente. in our mind. Ustedes ven aquí, ¿verdad? You ¿Quién me see dice here? qué es esto? Who can tell me what this is? Un coco. A coconut. Ya. ¿Y qué tiene el coco en su interior? And what does the coconut have inside? Ya. Ya. ¿Y quién me puede decir Water. cómo entra el agua al coco? And who can tell me how does water actually get inside of the coconut? ¿Quién me lo puede decir? ¿Tiene alguien alguna idea que pueda Does anybody compartirme, que me enseñe? Any idea? Por la naturaleza, me dicen por aquí. No sé si They alguien say más it's tenga alguna kinda just respuesta. nature. Miren, lo que quiero ilustrarles es que lo que nosotros pensamos sobre el coco What I want to illustrate is that what we think about the coconut o sobre cómo entra el agua al coco or how the water enters the coconut, no cambia lo que el coco es, it doesn't change what it is, ¿verdad? right? Pero But sí puede cambiar yes, it can. nuestra actitud hacia el coco. It can change our attitude towards the coconut. ¿Bien? Okay? Si nosotros, por ejemplo, pensamos que el coco es tóxico, So for example, if we think that the coconut is toxic, vamos a podar la mata y la vamos a echar fuera. we're going to destroy the seed, the plant, and take it out. Pero si pensamos que es un fruto saludable, que purifica, que sostiene, que ayuda a adelgazar, But if we believe that the coconut is good and healthy for us, entonces nosotros vamos a querer tener coco, vamos a comprar coco, vamos a Then- sembrar coco. we will want more coconut, we'll buy more coconut, we'll plant more coconut. Y es así mismo, hermanos, como la idea que nosotros tenemos sobre Dios, And that's the same way we need to think about God. los razonamientos, Our reasoning, las creencias, the way we were raised, los preconceptos, our preconceived notions. pueden alejarnos o acercarnos a Dios. They can either draw us closer to Him or draw us further away. Y vemos, por ejemplo, cuando una persona todavía no conoce a Cristo, And we can see when someone who doesn't know Christ, ve a Dios como algo distante, they see God as distant. cuando lo cierto es que Dios no es algo, Dios es alguien. And then really what it is that He's not something, but He's Y someone. Dios no está distante, sino que Él prometió siempre estar con nosotros. And God is not distant because He promised that He will always be with us. A veces somos inclinados a las artes, Sometimes we're inclined to artists. artes. Uh, Y Our vemos prayer. a Dios en la belleza, en la música, en la danza, en un instrumento, en una melodía, ¿verdad? we can see God in like the arts. We can see Him in a dance, in beauty, in nature. O a veces somos agricultores y vemos a Dios en la cosecha. Or sometimes we can see God through the lens of agriculture. We can see Him in harvesting. Si somos abogados, vemos a Dios como un juez justo. If we think of Him like a lawyer, we can see Him as someone who is just. Si somos médicos, vemos a Dios en la recuperación pronta de un paciente. If we see Him as a doctor, then we can see Him as a healer. Si somos contadores o financieros o banqueros, ¿verdad? Vemos a Dios en lo exacto, en lo preciso. If we are in banking or in finance, we can see God as precise. Y se nos olvida a veces que en las matemáticas de Dios, 2 más 2 no son 4. And we can learn in that God's math, 2 plus 2 isn't always 4. En las matemáticas de Dios, 2 más 2 son lo que Dios determina que van a hacer. In God's math, 2 plus 2 is whatever God wants.
Para los psicólogos, por ejemplo, ven a Dios como una forma de influir en las emociones, ¿verdad? Para Maybe bien. as a psychologist, you can see God as someone who deals with emotions. Los vendedores ven a Dios como un producto muy beneficioso que todos deberían tener. Us who are into selling, we can see God as a great product because we know it's good. El huérfano, la viuda, el indigente ve a Dios como el sustento que encontró ese día. A widow or the orphans, they can see God as the thing that sustains them. Como padres, como madres, vemos a Dios en un embarazo, en el nacimiento y cuando vemos desarrollar a nuestros hijos. As parents, we can see God in pregnancy and through growing babies and seeing them grow up. Lo cierto es que podemos tener diferentes ideas acerca de Dios, The truth is that we can have different ideas towards God, diferentes expectativas sobre su carácter, different expectations of what his character is, sobre sus obras. over his ways. Y casi siempre definimos a Dios comparándolo And we always compare him con algo que ya conocemos. with something that we already know. O hacemos que lo que conocemos y la obra de nuestras manos Or we can see that the things that we do with our hands sean nuestro Dios, is our God, lo cual es una forma de idolatría. which is a form of idolatry. Pero Dios es más. Dígale al que está a su lado, Dios es But más. God is more. Tell your neighbor, God is more. Dios es más. God is more. Dios es más que nuestra idea, God is more than our ideas, más que nuestras expectativas more than our expectations, y es más que nuestra experiencia. and he is more than our experiences. Amen. That's good. Dios es todo God is everything lo que su palabra dice que Él es. of what his word says he is. Amen. Dios es todo lo que su palabra dice que Él es. God is everything that his word says he is. Desde Génesis hasta Apocalipsis, From Genesis all the way to Revelation, Dios se revela a sí mismo God reveals himself this way porque su anhelo es que lo conozcamos. because his desire is for us to know him. Jesús oraba en Juan 17 y decía al Padre, Jesus prayed in John 17. You can read it on the screen in English. pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da la vida eterna a cada uno de lo que tú le has dado. Y la manera de tener la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, a quien tú enviaste a la tierra. Amen. La manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, a quien tú enviaste a la tierra. Dios quiere que le conozcamos y nosotros necesitamos conocer. God wants us to know him, and we need to know him. Es cuestión de vida o muerte, It's a question of life or death. porque la forma en que conocemos a Dios And the way that we know God determina dónde vamos a pasar la eternidad. determines where we will spend eternity. Amén. Amen. Y en la Biblia la palabra conocer And in the Bible, the word know, no es tener una idea It's o not un razonamiento o just información sobre algo. having an idea or information over something. En la Biblia, In la the palabra word, conocer the tiene word- que ver con tener una relación con esa persona The word know in the Bible is about having a relationship with y someone actuar en consecuencia de esa relación. and acting in consciousness to No sé that si ustedes relationship. recuerdan en Génesis, I don't know if you remember in the book of Genesis, cuando la palabra dice, y conoció Adán a Eva, when the Bible says Adam knew Eve. refiriéndose a cuando ellos intimaron. And what it's talking about is when they were intimate. Porque en la Biblia cuando se habla de conocer, se habla de tener una relación cercana. Because when the Bible talks about knowing, they're talking about having a relationship with someone. Cuando la Biblia dice que conocer a Dios es lo que, ¿verdad?, nos va a dar la vida eterna, se refiere a tener una relación con Él. When the Bible says that we need to know God, it's we have to have a relationship so that we can spend eternity with him. Una relación padre e hijo. A relationship between a child and a father. Porque Dios siempre ha sido padre Because God has always been a father
Y Él entregó a su Hijo Jesucristo and he gave his son, Jesus Christ, para que por la fe en Jesús y por el sacrificio que hizo Jesús, so that through faith in what Jesus did, sus otros hijos, God's other children, dígale que está a su lado, tú, tell your neighbor, you, todos nosotros all of us, nos reconciliemos con Él we reconcile with him. y Amen. tengamos una relación cercana And con we Él. get to have a relationship that's close with him. Amén. Amen. Y en esa relación, And in that relationship, nosotros somos los hijos que Él ama. we are the children that he loves. Somos los hijos que Él enseña. We are the children that he teaches. Y también somos los hijos a los cuales Él corrige. And we are also the children that he corrects. Los hijos que en su tiempo van a recibir una herencia. The children that will one day receive their inheritance. Amén. Amen. Muchas veces nosotros pensamos que conocemos a Dios, Many times we think that we know God, pero en realidad solo tenemos una idea muy limitada, muy pequeña de lo que Dios es. but in reality we only know just a little bit of who he is. La evidencia de que realmente conocemos a Dios, de que nos hemos encontrado con Él, The true evidence that we know him and that we have encountered him es cuando nosotros rendimos y entregamos nuestra vida a Él. is when we truly surrender our life to him. No solamente cuando decimos que lo conocemos Not just saying that we know him, o cuando nos llenamos de información y de teología, or when we just fill ourselves with knowledge sino and cuando theology, nosotros rendimos esas ideas but when we surrender our y ese yo ideas, ante Él. ourself to him. Cuando nosotros nos rendimos a Él, dejamos de defender lo que nosotros queremos que Dios sea. When we surrender ourselves to him, we Dejamos de defender la idea stop defending the idea que tenemos de Dios. that we have of God. Dejamos de aferrarnos We stop trying to a la forma en que Dios tiene que hacer. stop trying to change the way that he wants to do things. Dejamos de enmarcarlo en un cuadro pequeño. We stop putting him in a box. Y en lugar de eso le decimos, Padre, And in that place we say, Father, ayúdame a conocerte más. help me to know you more. Padre, Father, ayúdame a conocerte Help me más. to know you Yo no sé more. si alguien se lo puede decir a él. I don't know Padre, if you can say that to the Father. ayúdame a Help me to conocerte know you más. more. Y es lo mismo que adorábamos. And it's the same thing that we worship. that we Porque just- mientras más le conocemos Because the more that we know y him, más nos relacionamos con él, and the more we have relationship with him, más recibimos de su amor. the more that we will receive of his Más love, somos completos en él. we'll be more complete in him, Y podemos vivir en corandeo. and we can live in communion. No sé si usted ha escuchado esa palabra antes. La palabra corandeo significa The word means vivir en la presencia de Dios, to live in a place bajo with la God, autoridad de Dios under his authority, y para la gloria de Dios. and for the glory of God. Y yo no sé si haya una mejor manera de vivir, pero esa es la manera que yo quiero. ¿Quiénes dicen And I amén? don't know if that's how you Vivir want to en live, su but that's how I want to live. presencia, I want to live in bajo his su presence, autoridad under his Y authority, para su gloria. and for his glory. Amen. Pero no solamente las ideas que tenemos de Dios nos limitan en conocerlo. But it's not just our ideas of him that limit us. Muchas veces las ideas que tenemos de nosotros mismos son un obstáculo también para relacionarnos con Dios. Many times the way that we believe actually hinders us from him. Porque muchas veces nos falta identidad en Cristo. Because many times we lack our identity in him, in God. Hay algo que Jesús compró en la cruz que fue nuestra salvación, There was nuestra libertad, something that was purchased on that cross. It wasn't just blood, it was our salvation and our freedom, nuestra sanidad, our healing, nuestra restauración. our restoration. Pero a pesar de que eso sucedió hace 2025 años y Él lo compró y lo entregó a la humanidad, And he bought that over 2,000 years ago. a veces todavía nosotros no lo hemos recibido. Many times we still haven't fully received Si that. usted entiende, ¿verdad? Que si yo le entrego esto, Can you understand that if I pero give you usted this, no lo recibe y no but lo apropia, no lo puede disfrutar. you don't actually take it and apply it, then you can't actually receive anything from it. Diga conmigo, Say this with me. yo quiero recibir todo, I want to receive everything, todo lo que Jesús compró por mí en la cruz. everything that Jesus paid on the cross for Todo. me. Everything. Cuando nosotros no hemos recibido, When we haven't received,
lo que Jesús tiene para what nosotros, Jesus has for us, muchas veces perdemos mucho tiempo, invertimos mucho tiempo buscando ser aprobados por los demás many times we're wasting time trying to be o demostrar, be approved. Thank you. Being approved by other people, feeling validated, o demostrando a otras personas looking at other people que somos buenos. to give us validation. Incluso podemos nosotros llegar a pensar que somos más buenos que Dios. And then sometimes we think that we're better than God. Y dicen, hay personas dentro y fuera de la iglesia que dicen, bueno, yo no hago nada malo, Jesús no vino por mí. Many times we think, oh, well, that's not me. Pero lo cierto es que si algo hacemos bien, si hay bondad en nosotros, es porque Cristo está en nosotros. But the truth is, if there's any goodness in us, it's because of Christ himself. Otras veces pensamos que somos Dios y queremos hacer lo que solo Dios puede hacer. Many times we think that we are God and we can only do what God does. O incluso llegamos a gloriarnos nosotros por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Or sometimes we glorify ourselves for the things that God did in us. O a gloriarnos por lo que Dios ha hecho a través de nuestra vida. Or to glorify ourselves with the things that God has done through us. Cuando en realidad el evangelio nunca se trató ni de nosotros ni de lo que hacemos. Reality, the gospel never had anything to do with us at all. Ni de lo que somos, ni de lo que hacemos, ni Not de lo what que we are, sabemos. not what we know, or not what we do. El evangelio siempre se trata de Jesús, The gospel is all about Jesus, de lo que Él hizo about what he did, y de lo que Él está haciendo continuamente ante el Padre. about what he's doing Que continually es through the defendiendo Father. nuestra alma. And that's defending our soul. En Amen. Romanos 12:3, el apóstol Pablo habla a la iglesia y dice, In Romans 12:3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos y háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Amén. Él está diciendo ahí nuevamente, So no he's sean saying, arrogantes, Don't be arrogant. no se crean mejor de lo que ustedes. Don't believe that you're better than anything else. Además de esas ideas de nosotros, ¿verdad? Que a veces son apocadas y nos hacen pequeños, nos impiden disfrutar de lo que Cristo nos dio, Thinking small things, we need to think about the things that he did, o que nos hacen sentir muy grandes. or that they can make us feel really good. También hay otras ideas, There's other ideas, las ideas que tenemos sobre los demás. the ideas that we have of everything else. Lo que pensamos sobre los demás muchas veces Sometimes when we think of other people, nos impide conocer a Dios. it can hinder our relationship with God. Porque vemos a lo largo de la Biblia We can look in the Bible que Dios se complace en usar personas comunes para asuntos extraordinarios. that what God likes to do is to use low people to do great things. Dios llamó a Moisés siendo un asesino tartamudo para que guiara al pueblo fuera de Egipto. God used somebody like Moses, who Dios was llamó a an Gedeón temeroso, pobre y pequeño. He used Gideon, who was small and poor. Llamó a Jeremías siendo joven, He called Jeremiah being a young person. ¿verdad? Dios se place God is pleased de escoger lo vil y menospreciado by using the lowest people para avergonzar a los que se creen sabios. to Ese es el confuse the carácter proud. de Dios, And eso es lo que vemos en la palabra. That's who God is. That's what we can see in the Word. Pero nosotros humanamente, But usted y us yo, can nosotros menospreciamos lo que es débil y lo que es pequeño. we can not appreciate the little things. A nosotros lo que no se alinea con nuestra expectativa, con nuestro paradigma, con la idea que ya tenemos, What doesn't align with our entonces, story, our paradigm, entonces lo despreciamos. well, then we just don't appreciate Y it. lo hacemos todos And we do it all porque es nuestra condición humana. because that's our human condition. Dice 2 de Corintios 4:7, 2 Corinthians, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Y esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros. Dios pone su tesoro
pone la luz de Cristo, pone God su puts gloria, our treasure, his treasure in us, siendo nosotros simplemente vasijas de barro. just being empty vessels. Por eso es que puede usar a uno y a otro, That's why he can use one person and another independientemente person, de la idea que nosotros tengamos. independently of what another person may feel. Pero lo bueno, hermanos, But the great thing is es que aunque existen todas estas ideas, that even though we have all these ideas, nosotros en Jesús us in Jesus, tenemos el poder we have the power de renunciar, to renounce, de destruir en nosotros to destroy in us toda forma de soberbia, every proudness, arrogancia, arrogance, orgullo a y pride. altivez. Tenemos el poder en Cristo Jesús. We have the power in Jesus Christ. Porque Jesús, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y se hizo siervo. Because Y se hizo Jesus obediente hasta la muerte. Y Él es nuestro modelo. humbled himself and died on the cross in En obedience Jesús to tenemos el Christ. poder de renunciar a la necesidad de tener la razón. In Jesus we have the power to Que lidiamos con surrender. eso día a día. ¿Cuántos negocios se han dejado de hacer? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas relaciones se han roto? Porque el ser humano quiere tener la razón. How many things have been broken because people want to have that reason? Tenemos el poder en Jesús de decidir conocer a Dios a través de su palabra. We have the power to know Christ through his word, De decidir no limitar a Dios, to decide not to limit God, sino conocerle but to know him para poder adorarle en espíritu y en verdad. so that we can worship him in spirit and in truth. No solo por lo que Él ya hizo, Not just for what he did, sino por lo que Él está haciendo but for what he's doing y por lo que Él hará. and for what he will do. En Jesús tenemos In el poder Jesus, we have the power de renunciar a toda idea o creencia errónea, to renounce every idea and wrong thing, a toda idea o creencia limitada to every belief that is small, sobre nosotros mismos y sobre los demás. over us and over others. Tenemos por la fe We have through En faith Cristo. in Christ la capacidad the capacity de traer los diseños del cielo a la tierra, to bring the designs of heaven to de earth, establecer el diseño original de Dios en to nuestra vida. establish a God's design for us. Todo por la fe. Everything through faith. Dios quiere que le conozcamos, And God wants us to know him. que no lo limitemos a nuestro entendimiento humano. That we don't just limit to him to our human thinking. Dice Primera de Corintios 2, del 12 al 16. In 1 Corinthians chapter 2, Dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a recibir eso que Jesús compró the Holy Spirit is the para one who nosotros. allows us to receive those things that Jesus paid for us. Sigue diciendo Pablo, les decimos estas cosas sin emplear palabras que proceden de la sabiduría humana. You can continue to read. Dice, en cambio hablamos palabra que el Espíritu nos da. Usamos la palabra del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar las cosas, pero ellos mismos no son evaluados. Porque ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? Who can understand ¿Quién sabe lo the mind of suficiente Christ? para enseñarle al Señor? Who knows enough to teach on that? Y termina Pablo diciendo, And it pero ends nosotros, with Paul saying, but us los que hemos recibido a Cristo, who have received los Christ, que tenemos el Espíritu de who Dios, have the Holy Spirit, nosotros entendemos estas cosas we understand these things porque tenemos la mente de Cristo. because we have the mind of Amén. Christ. La mente de Cristo. The mind of Christ. Declare conmigo, yo tengo Declare with me, I la have mente de Cristo. the mind of Christ. Yo tengo I la have mente the de mind Cristo. of Christ.
La mente de Cristo es una mente The mind alineada con la voluntad de of Dios. Christ is aligned with Christ. La mente de Cristo es una mente que obedece. It is a mind that obeys. La mente de Cristo no pregunta ni cuestiona, It doesn't ask questions, sino que obedece, but it obeys. sabiendo que lo que no entendemos ahora lo Knowing vamos that- a entender después. What we may not understand today, we'll understand Amén. later. Amen. La mente de Cristo The mind of Christ, no tiene exceso de pasado y depresión, it has no excessive of the past. no tiene exceso de futuro y It ansiedad, doesn't have access to the future. no está obsesionada con una idea, It's not obsessed with a certain idea. no está distraída, It's not distracted. no está dispersa. It's not desperate. La mente de Cristo está enfocada The mind of Christ is en lo focused eterno. in the eternal. y la mente de Cristo And the mind of está Christ is creyendo believing y poniendo por obra and putting into la work voluntad del the Padre. work of the Father. Ahora sí diga conmigo, yo tengo Now say with me, I la mente de Cristo. have the mind of Christ. Yo quiero I la want mente de Cristo. The mind of Christ. Yo quiero la mente de Cristo. I want the mind of Christ. Quien nos habla sobre la mente de Cristo es un hombre And there's someone who speaks about the mind of Christ. que tenía mucho conocimiento de la ley He knew a lot of the law de Dios. of God, Incluso the law of God. tenía importancia, tenía autoridad, tenía He was a man recursos, who was of knowledge and had certain pero reputation. no tenía a Cristo. But he didn't have Christ. Él conocía sobre Dios, He knew of God, pero no conocía a Dios. but did not know God. ¿Y usted sabe para qué él usaba todo eso que Dios le dio? And do you know what he would use all this knowledge for? Para perseguir a los cristianos, To persecute the Christians, para matar. to kill. Pero bendito sea el Señor Jesús, But blessed be the name of God, que se dirigía a matar cristianos. that although he was killing Christians, Y cuenta el libro de los Hechos que cuando él iba por el camino de Damasco, the book of Acts speaks of when he was walking se through le aparece Damascus, Cristo Jesus appears to him. y le dice, Saulo, Saulo, And he says, Saul, Saul, ¿por qué me persigues? why are you persecuting me? Usted sabe que si usted persigue a un hijo de Dios, está persiguiendo a Dios mismo, ¿verdad? Do you know that when you persecute a son of God or a child of God, you are persecuting God Saulo, himself? Saulo, ¿por qué me persigues? Saul, Saul, why are you persecuting me? Y él le dice, And ¿quién he eres tú, says, Señor? Who are you, Lord? Y Jesús le dice, yo soy And Jesús, Saul got and Jesus said, a I'm quien tú Christ, persigues. the one who you are persecuting. ¿Y usted sabe cuál fue la siguiente pregunta de Pablo? And do you know what his next question was, Paul's? Señor, Lord, ¿qué quieres que yo haga? what would you like me to do? ¿Por qué? Why? ¿Por qué él pudo hacer esa pregunta? ¿Por Because qué pudo rendirse? Why could he ask that question? Why could he surrender Porque se himself? encontró con Cristo. Because he encountered God. Porque conoció a Cristo Because he verdadero. knew the Porque real Cristo God. se reveló a su vida. Because Jesus revealed himself to him. Ya las metas que él tenía, lo que él quería hacer, el conocimiento que The él tenía, goals, the la knowledge instrucción that que he tenía, needed, the instructions that he had, no eran lo importante. it wasn't important anymore. Conoció a Jesús y se rindió. He learned, he encountered God and he surrendered Y himself. por cuanto se rindió, And as much as he surrendered, Dios comenzó a usarlo no God- para matar cristianos, God began to use him not to kill sino Christians, para edificar su reino. but to edify his kingdom. Y el hombre que antes era usado para muerte, And the man that was used once for death, comenzó a ser usado para vida. he began to be used for No life. solo vida aquí, Not just sino life vida here, eterna. but eternal life as well. Amen. Y en Hechos 26:16, And in Acts 26, Jesús le dice, Jesus says, pero levántate. Le dice Rise up. a Pablo, he says to him, pero levántate. But Pablo y rise up. Saulo son lo mismo, solo que Dios le cambió Paul el and nombre. Saul are the same people. God changed his Porque Dios name tiene un nombre nuevo para ti. because God also has a new name for you. Amén. Y él le dice a Saulo, And he que ahora es says Pablo, le dice, pero levántate, in verse 16, levántate. Levántate, iglesia, levántate. church, Él get le up. dice a Saulo, He says, get up. levántate, He ponte says, sobre tus rise pies, up. Get on your feet. porque para esto Because me for he this- aparecido a ti, Verse 16, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas
en las que me apareceré a ti. Y le dice, para que abras sus ojos, ¿verdad? Lo envía para que abra los ojos de las demás personas, Acts 26, verse para que 16. se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Jesús el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. ¿Quiénes bendicen el nombre del Señor? Who blesses the name of the Lord? ¿Quiénes bendicen el nombre del Señor? Who blesses the name of the Lord? Ese Jesús que se encontró con Pablo, Él está aquí. That same No soy yo, Jesus that pero Él está aquí. encountered Paul is here. Él está aquí. He Y is cuando te here. encuentras con Él, cuando le And when you conoces, Él encounter tiene him, una tarea he para has ti. Él a tiene un job nuevo for you. nombre para He ti. has a new name for you. Él envía a este hombre a los gentiles, o sea, a nosotros que no somos He pueblo sends judío, him to the Gentiles, which is us, because we're para not que Jewish, abra to sus open ojos, their eyes, para que se conviertan de las tinieblas a la so luz that they can y de la turn away from the potestad de Satanás darkness a Dios, to light, para que reciban por la fe so that they could receive through que es en faith Jesús that is in Jesus, perdón de los pecados forgiveness of sins, y herencia entre los and santificados. inheritance amongst the holy ones. Conocer a Dios. To know God, Ya pueden sentarse. Conocer a Dios to know God es lo que da significado y propósito a tu vida. is what gives significance and purpose to your life. ¿Cuántos jóvenes, How cuántas many personas de todas las edades young están people en are suicidio, Are in feelings, pensamiento suicida? Están suicidal en thoughts, depresión, están they're en el depressed, sinsentido they're feeling anxiety porque no tienen un propósito de vida. because they have no purpose in Porque han life. buscado en todas las formas posibles, en toda la Because ciencia. They've looked everywhere, Pero el único que tiene un nuevo nombre para ti but the only one who has a name for y you, el único que tiene un propósito y un significado eterno para tu vida the only one who has an es eternal el Dios vision que te for creó. you, is the God who created you. Amen. Por eso Él quiere que le conozcamos. And for that reason, He wants us to know Him. Porque no se Because trata de fuerza it's not about your ni de strength conocimiento or humano. the knowledge that you know about Him. Es Él en It's nosotros. Him in us. Es Él en nosotros. It's Him in us. No sé si alguien aquí I don't know if you quiere There's someone here. conocer más a Dios. who wants to know more of God. No sé si alguien no ha recibido a Jesús en su I don't know if corazón. there's anyone here who hasn't received Jesus in their life. Dice la palabra que a los que les recibieron y creyeron en su nombre, The word says that the ones who believe and know in their hearts, a esos se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. that they will have the power to be sons of God. A esos se le cambia el nombre. And then their names are changed. Los que le conocen The ones who know them, encuentran un propósito, they are find purpose in Him. reciben ahora They receive. lo que nos fue entregado hace 2025 años. Receive now what was given to us over 2,000 No sé years si ago. alguien quiere a Cristo. I don't know if there's anyone here in this room that No sé wants si alguien quiere Christ. reconciliarse If con there's Cristo. anyone in this room who wants to reconcile with Christ. Pablo en Efesios 1:17 Paul. ora por la iglesia In the book of Ephesians, chapter 1, verse 17, y él dice, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Amén. Amen. Y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Para que crezcan en el conocimiento de Dios. so that you may Pido grow que in les knowledge. inunde de luz el corazón I pray that, next verse, 18, para que puedan entender la esperanza que Él ha dado a los que llamó, a su pueblo santo, que son su rica y gloriosa herencia. amen. Y eso es el anhelo de Dios. That's God's desire. Esto que oraba y pedía Pablo, This is what Paul would pray for. espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de entendimiento de Dios, espíritu de revelación, de consejo, de poder de Dios, de conocimiento de Dios, de This is- temor de Dios. Fear of God, revelation of God.
Eso es la voluntad de Dios para nuestra vida. That is God's will for our lives. Porque dice la palabra, Because Jesús le the- dice a sus discípulos, yo me voy, pero yo les envío el Consolador. The word says that Jesus said, I'm leaving, but I'm leaving you the consoler. Él les enseñará todas las cosas. And he will show you all El things. Espíritu Santo de Dios The nos Holy Spirit enseñará of God will todas show las us all cosas. things. Si usted abre la Biblia y no la puede comprender, If no es you- que haya algo malo en la Biblia, Open the Bible and you don't understand. It's not that the Bible's wrong. es que necesitamos más del It's that Espíritu we Santo. need more of the Holy Spirit. Necesitamos más del We Espíritu need Santo. more of the Holy Spirit. Necesitamos que Dios nos ayude a conocer. We need for God to teach us. Necesitamos que nos ayude a destruir lo We que need- pensamos de Él Him to teach us to know how to break y those que Él things. establezca en nuestra mente y en nuestro corazón lo que Él es realmente. And so that He can establish Porque who He muchas is in us. veces Many times limitamos a Dios we limit God o retardamos promesas or we hold on to these promises porque tenemos una idea preconcebida because we have a preconceived de notion cómo Dios va a hacer las of how cosas. God will do things Porque tiene que hacerlo de la forma en que yo sé que Él because lo it hace. needs to be the way that I need it. Pero no es así. But it's not like that. Dice la palabra que Dios The word hace nuevas todas las cosas. Says that He will make all things new. Amén. Amen. No sé quién pueda decirle al Señor, I don't know who can say to the Lord quiero today, conocerte I más. want to know you more. No sé quién pueda decirle al Señor I don't know if que no there's sea anyone como here yo quiero, sino que sea can como say, tú quieras. God, not how I want it, but do it how you want. No sé quién quiera decirle, dame más de tu espíritu, I don't know who can say, God, I want more of your spirit. dame sabiduría, Give me wisdom. dame entendimiento, Give me understanding. dame revelación de tu palabra. Give me revelation of your word. Alinea mi camino con tu voluntad. Align my ways to your Ponte de ways. pie, iglesia. Stand up, church. Ponte de pie, I'm iglesia. going to ask you to stand. Esta ha sido la palabra. This is the word. Si deseas orar, If you que oremos por ti, puedes pasar al frente. if you need prayer, we want to invite you to come forward, Acompáñame a hacer esta oración ahí donde but estás join me. o en el frente como deseas. and we're going to pray today to close. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Father, in the name of Jesus, venimos delante de ti como un we solo come hombre. before you as one man. Nos ponemos de acuerdo We come into your knowledge para pedirte to ask you que derrames sobre tu iglesia that you would pour out over your espíritu church de sabiduría, a spirit of understanding, espíritu de revelación, spirit of revelation, espíritu de conocimiento spirit de of Dios. knowing God. Te pedimos en el nombre de Jesús, We ask you that in the name of Jesus, destruye that you would destroy toda idea every idea que no esté alineada that is not aligned con tu propósito with para your nuestra vida. purpose for our life. Ayúdanos, Help us. ilumina nuestro entendimiento, Illuminate our path. ayúdanos Help us a conocerte más. to know you more. En el nombre de In Jesús, Jesus' name, amén. amen. Bueno, muchas gracias.